Imaginen que acaban de preparar una bebida caliente como café, chocolate o té y van a mezclarle algo de crema antes de beberla, pero de repente tocan el timbre. Quieren que la bebida esté lo más caliente posible cuando regresen, así que tienen la opción de verter la crema fría ahora y luego atender la puerta, o esperar a volver y mezclar la crema después. La pregunta es, ¿creen que estará a la misma temperatura sin importar el orden en que la mezclen? ¿O deberían mezclar primero y luego atender? ¿O atender primero y mezclar justo antes de beber? Bueno, vamos a probarlo y ver qué sucede. Aquí tengo mis 2 chocolates a temperatura de ebullición y mis 2 cremas a temperatura ambiente. Y tengo mis 2 tazas con 2 termopares a 72 grados Fahrenheit. Voy a verter 150 mililitros de chocolate a 197 grados Fahrenheit en ambas tazas. Luego en la taza de la derecha verteré 100 mililitros de crema a temperatura ambiente, pero en la otra no la mezclaré todavía. Iniciaré el temporizador por 10 minutos. Cuando el tiempo termine, volveré a mezclar la otra crema y veremos si hay alguna diferencia de temperatura. Como ven, la de la izquierda está más caliente, pero la brecha se está cerrando y aún no he añadido la crema. Ok, ya pasaron 10 minutos. Ahora voy a mezclar esta crema y veamos la diferencia de temperatura. ¡Wow! Hay una diferencia enorme. Revolveré ambas. Miren, 116 frente a 131 grados. Hay una diferencia de 15 grados Fahrenheit o de 8,3 grados Celsius. Es una diferencia enorme. Por ende, la de la derecha está caliente y la de la izquierda apenas tibia. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué habría una diferencia tan grande según cuando mezclamos? Empezamos con el chocolate a la misma temperatura y la crema a la misma temperatura, pero los mezclamos en tiempos distintos y terminamos con una diferencia de 8,3 grados Celsius. Para entender qué sucede aquí, debemos comprender cómo funciona la transferencia de calor. La ley de enfriamiento de Newton dice esto: la tasa de transferencia de calor en el tiempo es proporcional a la diferencia entre el objeto caliente y la temperatura ambiente multiplicada por una constante. Esta constante incluye los efectos de la convección, radiación, conducción y la forma y el material de la taza, por ejemplo. Y no importa cuál sea en este caso, ya que usamos la misma taza en ambos casos. No estamos midiendo el calor directamente, sino la temperatura. Podemos relacionar el calor con la temperatura al considerar algo llamado calor específico y la masa. El calor específico es único para el material en cuestión. Ahora tenemos una ecuación que nos dice cómo cambiará la temperatura con el tiempo cuando tenemos un objeto caliente en una habitación más fría. Voy a usar esta ecuación y graficar cómo la temperatura se ve en la taza en la que mezclamos el chocolate y la crema justo al principio. Obtenemos una disminución no lineal de la temperatura con el tiempo. Pero ahora veamos qué pasa cuando añado solo el chocolate y nada de crema. La caída de temperatura es mucho más extrema. La razón es que tiene menos masa, por lo que la masa térmica es menor. Pero otra razón importante es que la fuerza impulsora también es distinta. Comienza con una diferencia mucho más extrema entre la habitación y la bebida. Por ambas razones, pierde calor más rápido que aquella donde ya mezclamos la crema. Pero luego de cierto punto le añado la crema a temperatura ambiente. La temperatura baja al promedio ponderado de los dos líquidos, por lo que desciende aún más. En mi gráfico pueden ver que sin importar cuándo decida añadir la crema, el mejor momento para hacerlo y terminar con la temperatura más alta es justo al principio. Tanto los cálculos como los gráficos tienen sentido, pero intuitivamente quizás todavía no les convenza a algunos de ustedes. Intentaré explicarlo sin ecuaciones. Imaginen que tenemos estos 150 mililitros de bebida caliente. Hay una cantidad finita de calor en este líquido y tiene que esparcirse hacia algún lado. Así que podemos dejar que ese calor se vaya a la habitación o podemos dejar que el calor se vaya a la crema. Obviamente querríamos que se fuera a la crema, ya que eso es lo que vamos a beber. Cuando los mezclo antes, casi todo el calor de la bebida pasa a la crema y luego se pierde en la habitación durante 10 minutos. Pero si espero a mezclar, la mayor parte del calor se va a la habitación durante esos 10 minutos y solo un poco pasa a la crema cuando finalmente los mezclo. La diferencia es a dónde quiero que vaya la cantidad finita de calor en este corto periodo de tiempo. Así que aunque maneje la misma cantidad de calor desde el inicio en ambos casos, al mezclar temprano permito que más calor se quede en la taza en lugar de perderse en la habitación. Este mismo concepto se aplica a la inversa también.
Si calentara una sopa de sobras, por ejemplo, y sin querer la calentara demasiado en el microondas, querría mezclarla con un poco de sopa fría. Y debería esperar a que la alta fuerza impulsora y la menor masa transfirieran su calor a la habitación primero y luego añadiría la sopa más fría. La temperatura general sería más baja si esperara un poco. Me encantan estos ejemplos porque muestran qué tan importante es la fuerza impulsora en la transferencia de calor. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, más rápida será la tasa de transferencia. Por eso cuando sacan algo del horno, estará extremadamente caliente solo por un tiempo muy corto, pero puede mantenerse bastante tibio por mucho tiempo. Cuando la diferencia de temperatura se reduce, la tasa de transferencia de calor continuamente se ralentiza. Y lo increíble de esta idea de que la fuerza impulsora dicta la tasa de transferencia es que no solo se aplica al calor, se aplica universalmente a cualquier fenómeno de transporte. Por ejemplo, si en lugar de calor transfieren masa, se aplica lo mismo. En lugar de temperatura, son solo diferencias de concentración, e incluso se aplica al impulso. De hecho, en mi clase de posgrado favorita y más difícil, usaba este libro llamado Fenómenos de Transporte. Noten que las ecuaciones de cambio para el impulso, la masa y la energía tienen todas la misma forma. Lo más sorprendente de la física es cuando encontramos estas leyes universales que se aplican a fenómenos extremadamente diferentes. Gracias por ver otro episodio de The Action Lab, espero que hayan aprendido algo. Si aún no se suscribieron, recuerden hacer clic en suscribirse y nos vemos pronto.